Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yerle Benítez y soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo de la carrera de Mecatrónica, áreas Instalaciones Eléctricas. El motivo de este video es para explicar un diagrama unifilar de una subestación eléctrica, el cual es el cual está conformado por un generador con una potencia aparente de 25 MVA y un voltaje de 13.8 kV y una reactancia del 15%. El cual está conectado a un transformador con una conexión estrella puesta a tierra, el cual tiene los valores de, en el primer devanado un valor de 13.2 kV y en el segundo devanado un valor de 64 kV con una reactancia del 11%. Después está conectado hacia una línea de transmisión con un valor de 65 J ohms y de ahí va conectado a un segundo transformador con un valor de 25 MVA y con un valor en su primer devanado de 69 kV y un valor en su segundo devanado con 13.2 kV y con una reactancia del 11%. Y de ahí va conectado a dos motores, los cuales estos dos motores están conectados en una conexión estrella compuesta a tierra. Y los valores del motor 1 son 15 MVA, 13 kV y una reactancia del 15%. Y el motor 2 tiene un valor de 10 MVA, 13 kV y una reactancia del 15%. Bueno, continuamos con los cálculos para calcular la reactancia por unidad de los transformadores en el 1 y en el 2. Y aquí, para recordar cuáles son los valores del generador, cuáles son el voltaje base de 13.8 kV, la potencia aparente base de 25 MVA y la reactancia del 15%, que es equivalente a 0.15 en por unidad. Para calcular la reactancia por unidad en los transformadores utilizamos la siguiente fórmula: reactancia por el voltaje base 1 entre el voltaje base 2 al cuadrado por la potencia aparente base 1 entre la potencia aparente base 2. Sustituyendo los valores obtenemos que la reactancia del transformador 1 es igual a 0.11. Esto va a ir multiplicado por el voltaje base 1, que es igual a 13.2 kV entre el voltaje base 2, que es 13.8 kV al cuadrado, y el resultado multiplicado por 25 MVA entre 25 MVA, y esto nos da un resultado de 0.101 en por unidad. Para calcular la reactancia por unidad en el voltaje en el transformador 2 se utiliza la misma fórmula y nos damos cuenta que obtenemos el mismo resultado que el transformador 1. Ahora, para el voltaje de línea de transmisión vamos a utilizar esta fórmula, que es voltaje base zona 1 por el voltaje primario nominal entre el voltaje secundario nominal. Esto va a ser igual a 13.8 kV, que es el voltaje base zona 1, por 69 entre 13.2. Esto nos va a dar un resultado de 72.136 kV. Ahora, para calcular la impedancia base, esto va a ser igual a la división del voltaje base al cuadrado entre la potencia aparente base. Sustituimos los valores y el voltaje base va a ser igual al obtenido aquí, pero al cuadrado sobre la potencia aparente base, que son 25 MVA. Esto nos va a dar un resultado de 208.144 ohms. Y para calcular la impedancia en por unidad vamos a dividir la impedancia real sobre la impedancia base. La impedancia real va a ser el valor de 65 J ohms entre la impedancia base, que es 208.144 ohms. Esto nos va a dar un resultado de 0.312 en por unidad. Ahora, para calcular la corriente total tanto en el motor 1 y en el motor 2 vamos a hacer uso de la siguiente fórmula. La impedancia total va a ser la suma de la impedancia total va a ser igual a la suma de la impedancia del generador hasta la impedancia del transformador 2. Y la suma nos da un valor de 0.7972 ohms.
Ahora, para calcular la corriente total, vamos a dividir el voltaje base entre la impedancia total. El valor del voltaje base son 13.8 kilovolts entre el valor obtenido de la impedancia total, que son 0.7972 ohms. Esto nos va a dar un resultado de 17.310 amperes. Ahora, para calcular la corriente del motor 1, utilizamos la fórmula que es corriente total por impedancia motor 2 sobre impedancia motor 1 más impedancia motor 2. Sustituimos los valores y la impedancia total son 13.310 amperes por la impedancia del motor 2, que son 0.333 sobre 0.222 más 0.333, y esto nos va a dar un valor de 10,386 amperes. Y para calcular la corriente del motor 2 utilizamos la fórmula que es corriente total por la impedancia del motor 2 sobre la impedancia del motor 1 más la impedancia del motor 2. Sustituimos los valores y nos da que 17.310 por 0.222 sobre 0.222 más 0.333 es igual a 6.924 amperes. Y para calcular la reactancia del motor 1 y del motor 2 hacemos uso de esta fórmula. La reactancia de los motores la vamos a calcular en por unidad, lo cual va a ser igual a la reactancia en por unidad del motor 1, va a ser igual a la reactancia por el voltaje base 1 sobre el voltaje base 2 al cuadrado, multiplicado por la potencia aparente base 1 sobre la potencia aparente base 2. Y vamos a sustituir los valores y la potencia, la reactancia va a ser igual a 0.15% por el voltaje base 1, que es 13 kilovolts sobre 13.8 kilovolts al cuadrado, multiplicado por 25 megavoltamperes entre 15 megavoltamperes. Aquí obtenemos el resultado de las dos operaciones y multiplicamos estos dos valores, el cual es 0.133.112.791 por 1.666. Esto nos va a dar un valor de 0.22185376 en valor por unidad. Y para la reactancia por unidad del motor 2 vamos a hacer uso de la misma fórmula y vamos a sustituir los valores, que son la reactancia es 0.15 por 13 kilovolts entre 13.8 kilovolts al cuadrado, multiplicado por 25 megavoltamperes entre 10 megavoltamperes, y nos va a dar estos valores, y estos valores los vamos a multiplicar, que son 0.133.112.791 por 2.5. Esto nos va a dar un valor de 0.332.781.97 en por unidad. Para finalizar, tenemos el diagrama de impedancias equivalente y el diagrama de reactancias equivalente. En el diagrama de impedancias está constituido por el generador con 25 megavoltamperes, con la impedancia de 0.15 ohms, que va conectado al primer transformador con valor de impedancia de 0.101 ohms, conectado a la línea de transmisión con 0.312 ohms de impedancia, conectado al transformador 2 con 0.101 ohms, y de ahí va conectado a los motores en paralelo. El motor 1 tiene un valor de 0.222 ohms y el motor 2 tiene un valor de 0.333 ohms. Y para el diagrama de reactancia tenemos que el generador y la impedancia la reactancia del generador son 0.15 joules, que va conectado al transformador con un valor de 0.101 joules, que va conectado a la línea de transmisión con un valor de 0.300 joules, va conectado al transformador 2 con un valor de 0.101 joules, y de igual manera van conectados los dos motores, el cual el primer motor tiene un valor de 0.222 joules y el motor 2 tiene un valor de 0.333 joules. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video y muchas gracias.